Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial. En este tutorial quiero daros dos ideas preciosas, una para pintar unas flores súper bonitas y otra para hacer un fondo para nuestros lienzos que le va a dar mucho interés a nuestra obra. Para hacer este fondo voy a empezar utilizando gesso y voy a esparcirlo con una espátula. Este gesso es de decorar, es muy ligero y muy fácil de repartir. Vamos a intentar hacer una trama irregular, que se parta, que vaya a trozos, porque después esto nos va a ayudar a conseguir un fondo súper interesante. Empiezo a preparar la paleta de color. Voy a empezar utilizando estos colores azul cerúleo y rojo inglés oxidado de la gama media de Decoar. También voy a utilizar pinturas acrílicas de la gama premium y voy a utilizar un color azul de talo y también un turquesa. Y este que es de la gama normal de pinturas acrílicas, que es un verde cristal marino. Voy a coger una paleta ancha y que esté húmeda y voy a empezar a repartir los colores sobre el gesso, que por supuesto tiene que estar completamente seco antes de hacer este proceso. Voy a empezar a poner franjas verticales poniendo los colores alternados uno al lado de otro. Podemos utilizar la gama de color que más nos guste, pero sí que os aconsejo que entre color y color vayamos limpiando un poco el pincel, aunque después los colores se van a mezclar sobre el lienzo y ellos solos van a ir haciendo su propia magia. Y también os aconsejo que el pincel esté húmedo para que nos sea muy fácil repartirlo y sobre todo para que entre en las partes más profundas que hemos dejado al poner el gesso, porque el gesso ha hecho una capa que no es plana, que no es lisa, sino que tiene hendiduras, tiene grietas y necesitamos que todas esas zonas queden bien cubiertas de color. Como veis, se va viendo bastante claro los diferentes tonos que he utilizado y os aconsejo que pongáis agua porque necesitamos que estos colores tarden un poquito en secarse para después poderlos difuminar perfectamente. Cuando ya he puesto los colores y he llenado todo el lienzo de color, lo que voy a hacer es pasar el pincel con agua, sobre todo con agua, y voy a empezar a diluir todos los colores para que uno se mezcle con el otro. Estoy utilizando el pincel muy húmedo, estoy empezando por la izquierda y llego hasta la derecha para que todo el lienzo esté completamente húmedo. En esta fase prácticamente no tenemos que utilizar color. Podemos poner un poquito de color en el pincel, pero tiene que ser muy aguado y si vemos que en alguna zona pues nos falta o nos falla algún color, pues lo vamos añadiendo. Este es el resultado, aunque todavía no está acabado, pero fijaros qué textura más preciosa y más impresionante para hacer como fondo en nuestras obras. Queda realmente espectacular. El lienzo todavía está húmedo porque he puesto bastante agua, pero voy a volverlo a humedecer un poquito y de forma rápida por toda la superficie para ahora coger un trocito de papel absorbente y limpiar el exceso. Me va a salir un poquito más el blanco del gesso y se van a marcar muchísimo más las formas. Le voy a dar un toque más con este color, que es un color crema de leche, y con la ayuda de la espátula
para marcar un poquito los relieves más exteriores, el volumen más superficial, poniendo muy poca pintura en la espátula y pasándola suavemente sobre el lienzo. Espero a que el lienzo esté completamente seco y voy a empezar a pintar las flores. Para las flores voy a utilizar básicamente dos colores, un color chocolate con leche y el crema de leche, el mismo que he utilizado antes para marcar los relieves exteriores. Utilizo el mismo pincel, un pincel ancho y plano, y lo utilizo de forma vertical para empezar a marcar los primeros pétalos. Estas flores van a tener varias capas de pétalos y los pétalos que están más atrás son más oscuros que los pétalos que están más superficiales. En este proceso no hace falta que nos detengamos demasiado en hacer las flores perfectas. Es importante, eso sí, situar dónde va a ir cada una de ellas. Voy a hacer exactamente 7 flores. Y cuando necesitamos hacer pétalos más pequeños, cambiamos de pincel, y yo en este caso, para hacer los pétalos más pequeños, estoy utilizando un pincel de lengua de gato del número 12. He marcado dónde van a estar los primeros pétalos de las flores con un color oscuro. El hecho de que el fondo sea tan oscuro va a hacer que nuestra capa de pintura primera sea un poco transparente, y además tenemos la dificultad o no dificultad de que el fondo tiene una textura interesante, pero que tiene un relieve, así que tenemos que asegurarnos muy bien de tapar esa primera capa, y lo que hago es mezclar el color crema de leche con el chocolate con leche para darle ya un poquito de volumen a todos los pétalos. Empiezo a trabajarlos respetando el contorno que he hecho al principio. Ahora empiezo a hacer una segunda capa de pétalos, poniendo los pétalos intercalados con los que había hecho hasta ahora, volviendo a utilizar los mismos colores. Todo el tiempo voy a utilizar los mismos colores, pero con diferente intensidad. En esta segunda capa de pétalos los hago un poquito más claros. Voy a empezar con una tercera capa de pétalos y necesito que todavía el color sea un poquito más claro, así que voy a añadir un poquito de blanco en la mezcla, pero voy a respetar la tonalidad de los colores que he estado haciendo hasta ahora. Y como he hecho antes, voy a ir intercalando los nuevos pétalos que estoy haciendo, y son un poquito más pequeños que los anteriores. Así vamos viendo las capas que hemos hecho en la parte de atrás. La parte central de la flor
aunque los pétalos sean claros, vamos a oscurecerla un poquito para darle un poquito de volumen. Voy a marcar el centro de la flor con el color marrón. Primero le doy una capa o 2 capas con el color marrón, haciendo un color sólido y cubriendo el centro completamente. Cuando ya está un poquito seco, lo que hago es añadirle un segundo color, que es un amarillo diarilide, que tiene un tono amarillo un poco anaranjado y le queda perfecto a este tipo de flor. Sobre el marrón que he puesto al principio voy a empezar a dar volumen, no voy a cubrir toda la zona marrón. Hay una parte, por ejemplo en esta flor, la parte derecha, que queda el marrón totalmente visible. Y en la parte izquierda lo que hago es mezclar el amarillo con un poquito de blanco y hago un degradado desde casi blanco hasta el marrón, utilizando la mezcla del blanco, el amarillo y el marrón. Que la flor está acabada, pero realmente no lo está. Vamos a trabajarla bastante más con un pincel fileteador o un pincel muy finito, alargado y fino de 3 ceros. Este pincel me va súper bien para muchos de mis cuadros, como habréis visto en mis otros tutoriales. Ahora lo que voy a hacer es bordear cada uno de los pétalos y también dar zonas más oscuras y zonas más claras para que un pétalo se distinga de otro. Y además en los pétalos que antes eran totalmente planos, ahora lo que hago es darle alguna doblez a los pétalos, cada uno para un lado, para que quede súper interesante. Voy a utilizar en los pétalos más exteriores el blanco mezclado con el crema de leche y en los pétalos que están más atrás mezclando el chocolate con leche con el crema de leche. O sea que con 3 colores vamos a conseguir hacer unas flores con un volumen espectacular. Y vamos a hacer lo mismo en todas las flores y cada uno de los pétalos, tratándolos con mucho mimo y mucha paciencia. Vamos a ir trabajando todos los pétalos y las flores, pero la del centro la vamos a dejar para el final, porque esa flor es la que está encima de las demás y de esta forma vamos a conseguir que el trabajo sea más fácil de realizar. Para hacer esta flor hago lo mismo que he hecho con las otras, empezando con los pétalos más oscuros, que son los que están más atrás, después intercalando pétalos cada vez más claros y más pequeños uno sobre otro. Ya he acabado la flor y vuelvo a utilizar el pincel finito, el fileteador,
para hacer que los pétalos tengan volumen, y vais viendo en el proceso, en este proceso que está un poquito más rápido de lo normal, vais viendo como de repente las flores cogen un montón de volumen. Y ahora fijaros en el detalle, cada una de esas dobleces que he hecho genera una sombra sobre el pétalo, así que inmediatamente pegado a la zona más clara que he marcado, le pongo una línea más oscura con el color marrón y difuminándolo perfectamente para que no se vea solo una línea. Vamos a hacer una sombra que genera esa propia doblez. Ya tengo las flores acabadas y ahora voy a utilizar un azul muy clarito, un azul chifón también de Decoar, con el mismo pincel con el que había empezado a pintar y con muy poca pintura. Voy a cargarlo muy poquito de pintura y lo voy a pasar de forma superficial sobre todo el fondo, exceptuando alrededor de las flores para que esa zona me quede un poquito más oscura, un poquito más subida de color y así genere una cierta sombra en la parte de atrás de las flores. Ahora voy a coger estos dos colores, un azul de paint y un turquesa oscuro, con el que estoy mezclando los dos colores, y con esta mezcla de dos colores voy a hacer cada uno de los tallos de las flores. En la parte de atrás de las flores, y para acabar la composición, voy a hacer unos tallos muy finitos utilizando el pincel fileteador y la mezcla del gris de paint y el color turquesa. Hago unas líneas muy finitas donde van a salir unos pequeños pétalos muy sencillos de hacer. Para hacer esos pétalos voy a utilizar un pincel redondo y de punta fina del número 14, y en el pincel voy a cargar tres colores a la vez: el chocolate con leche, el amarillo de Diary Lire y el crema de leche. Y una vez tengo cargados los tres colores, con un simple trazo voy marcando estos pétalos que van a salir de las líneas que he marcado. Y como he utilizado el amarillo de Diary Lire y quiero que las flores tengan consonancia total con los pétalos que he pintado ahora, en la parte central de cada uno de ellos le he dado un pequeño toque con el amarillo. Y ahora el cuadro ya está acabado, pero os voy a dar dos opciones: una, dejarlo así tal cual está, que queda súper bonito y muy elegante, y otra opción es poner en la parte de abajo de la izquierda una palabra. Yo me he decidido por la palabra love. Estoy utilizando el pincel fileteador y la mezcla del gris de paint con el color turquesa para marcar esa palabra. Primero la he dibujado con un lápiz y después he pasado con el pincel finito toda la palabra, haciendo unos trazos más gruesos que otros, y el resultado es este. Podéis optar por hacerla la palabra y dejar el cuadro con esta palabra, o dejarlo sin la palabra. Eso va a gusto de cada uno. Me encantaría que en los comentarios me dijerais cuál de las dos opciones os gusta más. Realmente no sabía cuál de ellas presentaros y al final he dicho, pues ¿sabes qué? Les voy a presentar las dos y a ver qué opinan. En fin, hemos llegado al final del tutorial. Espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.